Ok, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Es un gusto saludarles en esta clase denominada Respuestas distintas ante las situaciones diferentes de la manipulación y lanzamiento de objetos. Como ustedes sabrán, hemos estado trabajando siempre un poco a la distancia, digo yo un poco porque siempre estamos juntos en este preciso momento que nos lleva a estar en las mismas características, es decir, en cuarentena todos entonces, pero siempre juntos, aunque sea distantes. Siempre esperando que esto cambie y con la fe que de repente vamos ya a ir saliendo poco a poco de este problema que nos coja alrededor del mundo. Hablar de esta temática es algo bien interesante, de algo que ustedes ya conocen desde la asignatura anterior, y que ahora vamos a recordar algunas cosas y vamos a determinar algunas de ellas que ya se determinan y se desarrollan dentro de las clases de educación física cuando ustedes las desarrollan en la clase de educación básica. Entonces, en ese sentido es bien importante que estas temáticas que nosotros consideremos, logremos identificar, ¿verdad? Esas respuestas que surgen en diferentes situaciones y que están desarrolladas también en la manipulación y el lanzamiento de los objetos. El objetivo de la clase es reconocer las diferentes respuestas ante las situaciones de manipulación y lanzamiento de los objetos, para que ustedes logren hacer ese elemento. Bueno, algo que es bien importante que ustedes conozcan es dónde están ubicadas estas dos habilidades. Quizás esto ya lo conozcan y lo han venido estudiando desde el ciclo anterior, pero es importante que lo vuelvan a recordar en algunos casos. O sea, siempre iniciamos con los movimientos reflejos, desde que el bebé se encuentra dentro del vientre materno empieza a ver reflejos de movimiento, unas especies de rodadas, y se utiliza también como una especie de comunicación entre la mamá y el niño, ¿verdad? Para explicar que está bien y que no hay ningún problema. Luego, hasta el año y antes empiezan a haber patrones, movimientos básicos, gateo, rectaciones, que forman parte de estos elementos. Van a ver por un lado, en uno de los 2 años, patrones locomotores, es decir, de desplazamiento, y por otro lado, los manipulativos, dibujar, objetos o distribuirlos, ¿verdad? Poco a poco se van a ir consolidando a medida va pasando el tiempo. A los 3 años, entonces ya hablamos de percepción del corporal, es decir, cómo miran su cuerpo con respecto a un espacio, cómo se ven ellos con su cuerpo, logran haber percepciones temporales, logran conocer cuándo es el día, cuándo es la noche, en qué hora se come el almuerzo, cuándo es la cena y el desayuno, y logran ir combinándolos todos. Las habilidades básicas ya estábamos hablando aquí: desplazamientos, saltos, giros, lanzamiento y recepciones. Estos dos ya los vimos, estos tres, perdón, y estamos pues trabajando un poco estos que están acá, aunque también viendo como otros patrones básicos de locomoción, y luego van a ir surgiendo las habilidades. Esto se da entre los 6 años. A los 9 años aparecen las habilidades genéricas, que es marcaje, bloqueo, pantalla, pase, conducción y despeje, y las habilidades específicas que van a ir surgiendo entre cada uno de los deportes desde los 11 años, y ya pues todo esto que está acá sirve como una base y unas habilidades especializadas que a los 14 años ya me van a servir para el deporte que yo quiera practicar, si es que lo desean de esa forma. Entonces, a partir de ahí, hablemos acerca de los lanzamientos. Los lanzamientos se definen como una acción que realiza el sujeto mediante la cual incide en el entorno de otro objeto o con un objeto. Esta posición en el mismo va a ser igual a un lanzamiento, y si no lo está, va a ser un golpeo, porque esto puede ser con algún implemento. En el caso del tenis, un golpeo con la raqueta hacia la pelota, tenis de mesa también, ¿verdad? Una raqueta y a la pelota chica, el lanzamiento, en fútbol, un pateo, y el lanzamiento en el caso del baloncesto. Eso es como se define. También podríamos decirse que se clasifican de las siguientes formas. Por ejemplo, el lanzamiento se clasifica como aquel que alcanza la máxima distancia del móvil. Por ejemplo, mmm, hay deportes que tienen que ver con esto, lanzamiento de jabalina, por ejemplo. Entonces, esto es lo que gana el que busca hacer mayor cantidad de lanzamiento. El lanzamiento más que llega más lejos en distancia es como te mide, puedes lanzar
60 metros, 70 metros, en fin. Cada uno, y eso es el que se mide y se observa cuál es el mayor. También puede darse en la impulsión de bala también, ¿verdad? Que se da, tiene que ver que prácticamente es una especie de movimiento que se hace, que se impulsa la bala y se busca que cuando ya va en el aire alcanzar la máxima distancia también. Y el lanzamiento de objetos que es acercar un móvil a algo, ¿verdad? Lanzar un objetivo cerca con un móvil, por ejemplo, patear a una portería, hacer un tiro de baloncesto al aro y encestar. Eso es algún elemento, o golpear el balón en un remate en voleibol y tratar que este llegue al piso para anotar un punto, ¿verdad? Y que el objetivo es que no lo pueda interceptar el equipo contrario. Entonces, todos estos son los ejemplos. Y se da también el caso que hay unos que el lanzamiento requiere la máxima velocidad y precisión y luego desarrollarse todos los aspectos coordinativos, ¿verdad? Es importante por ejemplo, un futbolista que va a gran velocidad corriendo y pues, de repente tiene que hacer dribbling, marcajes, sortea a dos jugadores y patea a la gran mitad y anota un gol. O el jugador de balonmano que va haciendo inicia una jugada desde la mitad de la cancha, se quita dos marcajes, debe saltar y luego lanzar para anotar el gol. Entonces, todos esos son ejemplos de estos elementos que tienen los saltos. Hay que tener en cuenta las variables también a la hora de desarrollar, por ejemplo, la posición estática o dinámica del cuerpo. Aquí podemos observar un lanzamiento, una secuencia de lanzamiento de un beisbolista. Sale desde inercia, ¿verdad? Levantando su pierna para luego ejercer una fase de apertura en ella, llevar la mano hacia atrás y en esa forma hacer que la cadera gire, posicionando su pie izquierdo, como lo observan acá, eh, lo mayor posible y hacer una transferencia de momento de la mano derecha que baja y luego levanta la pierna como una especie de compensación para evitar caerse al piso, ¿verdad? Entonces, desde esa posición estática. Y podemos observar un pase dinámico, ¿verdad? Que ha venido después de ir botando el balón en un desplazamiento y se lo pasa a un compañero. También hay que tomar en cuenta el punto de impacto fijo o móvil. Ya hablábamos de eso anteriormente. Aquí tenemos, casi en el deporte es bien raro que hayan puntos móviles. No, la mayoría son fijos para poderlo trabajar, salvo en algunas especialidades del tiro deportivo, de que hay una especialidad que están tirando con una escopeta 12 y están saliendo discos y usted los tiene que estar interceptando con un proyectil balístico, ¿verdad? Y eso están a gran distancia, pero es otro tipo de tiro, ¿verdad? Que no tiene que ver con los elementos manipulativos, sino con otros elementos. Sin embargo, también tiene mucho que ver con la precisión. Entonces, pero sí, bien poco los deportes donde se puede ver ese elemento y lo pueden ver también acá en los fijos, un gol que se intenta anotar un gol a la portería o anotar en el aro. También hay que ver el volumen, el peso del móvil y todos estos elementos que son bien importantes, porque todos son distintos, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí tenemos una bala, que esta se utiliza pues ya en el deporte que les decía para la impulsión de bala, tiene 7.2 kilogramos generalmente y es esférica, ¿verdad? También está el balón de fútbol, que estas también tienen sus especificaciones, además tienen, la forma siempre va a ser igual, ¿verdad? Las características, los diseños son distintos, hay de diferentes marcas, eso son, eh, va a depender de cada uno, de cada fabricante, y luego podemos ver el ovoide también, que son distintos eh, en la estructura. Entonces, cada uno de esos móviles, ven que ustedes tienen ciertas cosas que los hace diferentes. Y cada uno tiene algunos elementos y patrones generales. Por ejemplo, casi anda pesando entre 410 a 450 gramos y está hecho de materiales sintéticos de cuero en algunas cosas. Y el perímetro va a estar en 60 a 70 centímetros, ¿verdad?
la presión de inflado del balón va a estar de 0.6 a 1.1 atmósferas, es decir, antes han cambiado, ¿verdad? Antes eran bastante más pesados, ahora los materiales han logrado hacer elementos no frágiles, sino que más aerodinámicos. Resulta bien difícil para los porteros eh, contener los disparos, dadas esas características. Con respecto al balón, o el ovoide del fútbol americano, ¿verdad? Tiene una forma bastante peculiar, como ustedes ya lo ven. Entonces, no es el típico así como redondo, sino que tiene una esfera. Ovoide tiene aproximadamente 11 pulgadas, es unos 28 centímetros de largo, alrededor de 22 pulgadas, 56 centímetros de circunferencia en el centro. Y a la hora de manipularlo es distinto, no, no es tan fácil. Ustedes observan, eh, la parte está blanca de acá, de ahí se utilizan los dedos, porque si usted a la hora de hacer los lanzamientos, por ejemplo, se hace con las dos manos, con una mano, pero se hace con dos manos y no va a poder trabajar. Entonces tiene que hacerle una especie de giro para que vaya rompiendo el viento, la fricción del viento, y pueda llegar a la trayectoria que se ha planteado. En el caso de no, porque él necesita una gran impulsión de fuerza, ¿verdad? Pero y que es pateado, pues es distinto. También se puede patear, pero es distinto a la trayectoria que puede ir trabajando. Las velocidades, igual que estos tres móviles, pues representan, no son la misma. Por eso son distintos y hay que observar las trayectorias. Es importante que también las personas los conozcan. ¿Qué variables se pueden tener en cuenta a la hora de tratamiento de esto? Bueno, si va a tener la posición del balón o si hay que recuperarlo o si hay que buscar. Eso es importante porque eso nos va a ayudar a tener los ejercicios. El tipo de trayectoria que va a tener el balón, pues va a ser en línea recta o va a ser parabólica, como se observa aquí en el caso del baloncesto. También qué miembros va a utilizar a la hora de realizar cada uno de esa recepción. Puede ser las manos, la cabeza en el caso del fútbol, aquí estamos viendo baloncesto, o la cadera en el caso de la pelota mesoamericana, porque también utilizaban eso, ¿verdad? La cadera, los hombros, para poder trabajar el deporte. ¿Cómo se enseñan? Bueno, primero hay que tener en cuenta la distancia, deben empezar a hacer ejercicios entre la menor distancia posible para que no dificulte a la hora de poder desarrollar la capacidad de lanzamiento en los niños y en las niñas. La precisión también, al principio, pues no puede darle importancia a eso, pero después sí, ¿verdad? Tiene que ver que el pase el lanzamiento sea preciso y que llegue hasta donde está el objetivo, con diferentes trayectos, ¿verdad? Puede ser uno más largo, uno más corto, puede ser moviendo, puede ser en algún elemento de desplazamiento, puede ser en apoyo, sí, ¿verdad? Apoyado, ¿verdad? O también en suspensión, dando un salto. Apoyo pues, significa que va a estar apoyando el piso y puede ser que en el otro no lo esté. También pueden ser estáticos. En apoyo puede ser con un apoyo, con dos apoyos. Va a depender de cómo lo vaya trabajando y qué elementos quede ir incorporando a la hora de desarrollar esta parte. Puede ser dinámicos también, dinámicos con movimientos, sorteando objetos, luego se hace el lanzamiento. Entonces ya queda la creatividad de cada persona cómo lo vaya a desarrollar. Las recepciones, por otra parte, son actuaciones, consisten en atrapar un objeto estático o dinámico o alterar la trayectoria de este. Ahí podemos observar ejemplos, podemos ver una recepción, en el caso del fútbol de pecho, ¿verdad? Que está muy bien elaborada, no se mira mayor problema, al menos así lo percibo aquí, no puedo observar la otra parte, no sé si estará bien, no se mira muy bien. Además de eso, también se observa la recepción de voleibol acá, que el objetivo es, pues, que la pelota no caiga al piso para evitar que el contrario anote un punto y que, pues, esta acción defensiva me permita poner en pie una nueva opción ofensiva, ya que estos son tres toques, ¿verdad? Hace una recepción, luego va a un acomodador que va a disponer el balón para que un rematador intente, con la mayor velocidad posible del remate, llegar que este balón llegue al piso y obtener un punto, o
llega otro, hace una recepción y se repite el ciclo, ¿verdad? Hasta que cualquiera de los dos equipos falle. En este caso, estoy observando una recepción, en el caso del balonmano, ¿verdad? Que es con que va en una trayectoria, entonces ahí va, se ve que va corriendo el jugador y va a hacer la recepción con la mano. Lo que seguirá después de acá será hacer un bot, dar 3 pasos, pasarla a un compañero o intentar anotar un gol de la distancia que esté. Eso va a depender de dónde esté. Las recepciones, por ejemplo, el tratamiento didáctico, cómo se enseña, de igual forma, ¿verdad? Debe de ser según el móvil también. ¿Qué móvil tengo? Si tengo un ovoide, si tengo una jabalina, si es lo que voy a enseñar es a lanzar un martillo, o voy a enseñar a lanzar eh, una pelota para una trayectoria en un partido de pelota vasca, en fin, no sé, cualquier elemento de esos es importante. Tiene que ver el móvil y con qué también se le va a golpear. Según la posición inicial del sujeto, parado, acostado, de pie, o bueno, dependiendo cómo sea, el tratamiento didáctico. Según la posición que requiera el deporte, la trayectoria del móvil también, si es parabólica, si es en línea recta, si hay que desplazamiento, si tengo la cobertura total del balón, en fin, ¿qué más? Según la altura de la recepción también, hay que tener en cuenta eso, o según la superficie en contacto, es que son resbaladizas y entonces requieren más dificultad a la hora de practicarlo o de desarrollarlo. ¿Cuáles son las fases que se determinan en esto? Por ejemplo, el contacto con el objeto. Es importante que ese contacto con el objeto es como la parte inicial, ¿verdad? Y estamos observando, por ejemplo, el proceso de cómo se hace la transferencia de la posta en un relevo de 4x100 o 4x400. Entonces, el contacto con el objeto es lo primero. La primera es un contacto, después hay una fase de amortiguación, es decir, cuando ya entra en contacto, a la hora de hacerlo, este se amortigua acá, generalmente se da un golpecito en la mano para, para poder identificar lo que ahí está. Automáticamente de ese golpecito se cierra el puño y se cambia la posta, se transfiere, ¿verdad? Este objeto, y esto me determina que debo de correr lo más rápido que pueda para pasarla al siguiente corredor o para finalizar la carrera, ¿verdad? Que es lo último que surge, para que esta fase se desarrolle como tal. Y en ese entonces la primera fase es el contacto con el objeto, que lo que vamos aquí, amortiguamientos cuando ya llega a la mano, y la preparación para las acciones siguientes es la que está acá. Entonces, eso es bien importante que se reconozca. En cuanto a las recepciones propiamente dichas, se realizan sobre objetos en movimiento. Una parada, por ejemplo, es un tipo de recepción que está acá, y ahí está, se observa que eso es una parada con las manos. En caso de un tiro del fútbol, un lanzamiento, una patada, ¿verdad? De un pateo, y que el portero lo ha detenido. El control, aquí se observa a una persona que es jugadora de fútbol maya que está controlando con la cadera. El espejo, intersección, hay una parada, ¿verdad? En el caso del baloncesto, eh, hay una intersección, ¿verdad? De un intento de anotación por parte, y entonces hay una paradón, que se observa que ha hecho algo detenido. Y también están los otros elementos que son las recogidas del objeto, es decir, cuando el objeto se encuentra móvil y totalmente parado y no lo puedo detener. Entonces, de ahí lo estoy levantando, en el caso de estas crossfiteras que están haciendo un ejercicio en ese momento. Bueno, veamos qué son los patrones de manipulación. Ya hemos hablado acerca de los anteriormente, que yo nada más se los estaba recordando como habilidades que forman parte de la vida de cada persona a lo largo de tiempos específicos. Estos patrones de manipulación, vamos a hablar que son acciones corporales que se realizan con las manos o cualquier otra parte del cuerpo para dominar un objeto o un elemento. ¿Cuáles son? Veamos. Bueno, pasar. Pasar es una acción de enviar un elemento con distinto en un receptor. Siempre el punto de partida va a ser llegar al objeto enviado a los diferentes. Por ejemplo, pasar a corta distancia un balón, pasar a larga distancia un balón. En el caso de, por ejemplo, el pase picado del baloncesto, ¿verdad? Agarro, el balón está con mis 2 manos, lo hago que dé un bote en el piso y que llegue a la persona que yo quiero que el balón pase.
Pasar a larga distancia también puede ser de que haga un lanzamiento de la primera base a la segunda base para intentar que no llegue antes el corredor, ¿verdad? Que está en esa y así de esa forma tener un out. Entonces, eso es, también se, a larga distancia podría ser o más lejos también en algún determinado momento. Entonces, podríamos también observar los recibos. Esta acción es voluntaria a través de la cual se asume el control de un objeto en movimiento. Por ejemplo, recibir de manera estática y dinámica los movimientos en balón, recibir a diferentes velocidades y alturas y distancias, ¿verdad? Es importante. Pues también es uno de los patrones básicos de manipulación. Lanzar también, bueno, que ya lo hablamos anteriormente, la diferencia es de que el otro es más específico y este es una acción bastante generalizada de todos los movimientos. Es la acción corporal que consiste en ampliar las manos, ejercer fuerza muscular a los elementos propios para lograr que un objetivo o un móvil logre una distancia. Por ejemplo, lanzar con una mano, con las dos manos, lanzar con o sin carrera de impulso. Puede ser también algo que es, parte de esos elementos. Botar es una acción que consiste en controlar un balón con la mano, haciendo que ésta golpee el piso y regrese para nuevamente a la mano o a otro lugar. Entonces, esto, por ejemplo, botar la pelota corriendo en el baloncesto o la pelota de balonmano, se mira muy, eh, como les decía, muy fácil, pero en realidad se requiere de mucha práctica y control para el desarrollo de esto. Driblar también es otra parte de los elementos manipulativos y que consiste en rebasar un jugador o un contrario haciendo un movimiento rápido del cuerpo y poder sortear un equipo. Por ejemplo, aquí observan un basquetbolista intentando sortear al contrario y en esta otra foto también, ¿verdad? Un futbolista que intenta rebasar no solo uno, sino que ahí vienen varios, ¿verdad? Entonces hay dos ya están intentando per se ir tras el balón. Entonces eso es vibrar. Patear también, aplicar una fuerza muscular con los pies a un objeto o un elemento. Puede ser en el caso del fútbol, la pelota. Puede ser en el caso de las artes marciales, eh, una patada al adversario. Entonces también forma parte de los elementos manipulativos. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una fuerza que hace que algo se mueva. Patear objetos de forma estática, objetos que ruedan, patear o sin carrera de impulso también. Es importante que se reconozca este tipo de cosas. También de eso hablamos de empujar, ¿verdad? Que en este caso es aplicar una fuerza muscular a un objeto o cualquier elemento o a una persona con el fin de lograr o evitar lograr o que no se haga un desplazamiento. Empujar una parte del cuerpo, diferentes objetos. Cuando se está jugando fútbol también, ¿verdad? De repente puede tomar posesión, cubrir el balón, empujar diferentes objetos y controlar la fuerza también. Hay en CrossFit, por ejemplo, hay una prueba de que empujan un trineo cargado de peso y eso forma parte. No sé si todavía lo hacen, lo he visto en algunas competencias. Y aquí pueden ver el caso de los luchadores también, ¿verdad? La lucha libre, bueno, aunque la lucha libre es algo más espectáculo. Y en el caso del sumo, sí, ¿verdad? Que consiste en eso. Aunque exista la otra lucha grecorromana, ¿verdad? Y libre también, que es así, forma parte de estos elementos a la hora de manipular el judo, todos ellos forman parte aquí, pues observan a dos personas que practican sumo, que están haciendo el ejemplo que ahí lo dice. Pues bueno, chicos, esto es lo que tenemos para la clase de este día y cualquier duda yo estoy ahí pendiente de ustedes en el grupo. Es importante que sigamos trabajando aún la distancia y que ustedes también tengan la posibilidad de seguir en esta sintonía. Un gusto saludarles. Feliz día.